Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Eric Aguirre y vamos a hacer una breve introducción de lo que es el teorema de Modigliani-Miller. El teorema de Modigliani-Miller es parte del pensamiento esencial académico dentro del mundo empresarial moderno. El teorema nos especifica que el valor de una compañía puede no verse afectado en cierta manera una vez que existe una condicionante que son los impuestos. La condicionante que los impuestos deben cubrir es que si van a entrar dentro de un esquema de financiamiento o no lo entran. Aparte del tema de impuestos, también nosotros vamos a comprender en este teorema lo que son los costes de quiebra, algunas asimetrías que pudieran darse conforme a las operaciones de la compañía. Este teorema es de cierta manera innovador porque nos permite apreciar un punto de vista distinto a la visión tradicional de los negocios. Es decir, que el teorema nos determina o puntualiza de que es indistinto que una empresa logre tener el capital necesario para el funcionamiento, acudiendo a las aportaciones de los accionistas o los socios, o ya sea con la emisión de deuda. Aquí, por ende, también el teorema nos dice que es indistinta la política de los dividendos. Siguiendo con la breve introducción, nosotros podemos aseverar que partiendo de un ejemplo donde tenemos dos organizaciones o dos compañías que técnicamente son iguales tanto una como a la otra, exceptuando por la estructura financiera. Es decir, que la empresa A no tiene ningún tipo de apalancamiento y que su fuente de financiamiento principal va a radicar en las aportaciones de sus accionistas. Empresa B tiene el tema de apalancamiento, se financia con parte de sus accionistas, pero al mismo tiempo tiene apalancamiento con deuda. El teorema Modigliani-Miller nos dice que el valor de las dos compañías técnicamente debiera ser el mismo. Es decir, que tenemos que la posición de la empresa A debe ser directamente proporcional a la de la empresa B. El valor de la empresa sin el apalancamiento lo vamos a comprender como un precio de compra de todas las acciones de la empresa, y para la empresa B es el valor de una empresa con un apalancamiento, que sería la iguala del precio de compra de todas las acciones de la empresa, adicionando toda la deuda que ésta adquirió. El razonamiento principal del teorema es el siguiente. Tenemos un inversor que tiene la opción de invertir un determinado capital tanto en la empresa A como en la empresa B. En este caso es indistinto o es indiferente el comprar acciones de una empresa apalancada o acciones de una empresa que no opta por este método de financiamiento. El segundo paso es a la vez pedir un préstamo, un financiamiento en proporción de cómo lo va a realizar la empresa que va a optar por el apalancamiento. Técnicamente el rendimiento de la inversión debiera ser el mismo y el precio de las acciones deberá ser igual tanto de la empresa A como de la empresa B. Y por último, el dinero que tiene el inversor o el futuro capitalista debe de coincidir tanto con el valor de la deuda de la empresa B, es decir, de la empresa que adquirió el capital. Por ende, el razonamiento debe ser cierto en una serie de fuertes supuestos, es decir, que se asume que el costo de pedir un financiamiento por parte del nuevo capitalista debe ser exactamente igual o coincidirse con el tema de apalancamiento de la compañía. Solo que es cierto si no hay una simetría en la información, se reciben los agentes y así los mercados financieros son eficientes.
En el tema o en el supuesto de también considerar la parte de fiscal, la carga tributaria de los impuestos, nosotros debemos de adicionar a esta condicionante de que el valor de la empresa apalancada debe ser igual al valor de la empresa que está libre de este método de financiamiento, tomando como condicionante el valor impositivo por el valor de la deuda. Y es aquí donde entra la parte de impuestos. Es evidente que hay ventajas para la empresa por estar apalancada, ya que puede descontarse intereses al pagar algunos impuestos y por ende un mayor apalancamiento o una mayor deducción fiscal para la compañía. Por otra parte, los dividendos y el coste del capital propio no pueden ser deducidos en el pago de impuestos. La relación sigue demostrando el coste de capital propio puede crecer y hacer crecer al apalancamiento debido al mayor riesgo asumido, y en este caso la fórmula donde nosotros tenemos colocadas a la empresa 1 y a la empresa 2 nos va a decir que es indistinto, ¿no? La proporción de cuando no hay impuestos. Los supuestos que se asumen finalmente son los siguientes. Punto número 1. Las empresas grabadas con impuestos son tipos impositivos en sus beneficios después de intereses. El segundo punto es que no hay un costo por la transacción. El tercero, pero no menos importante, es que los particulares y las compañías pueden pedir prestado al mismo tipo de interés.